Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este primer foro de reflexiones para una nueva realidad, que será una serie de eventos, de discusiones, de foros organizados por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, de la MIF. Y bueno, pues el día de hoy queremos pues arrancar esta serie de foros pues para hablar de uno de los temas sin duda que más nos preocupan a quienes de alguna forma estamos vinculados en el sector salud. Y me complace pues muchísimo pues presentarles a ustedes a quienes nos acompañarán en este panel. Es un panel de lujo. Tenemos a Luis Fonserrada, que es, entre otras actividades, el director de la Facultad de Economía de la Universidad del Mayab, y bueno, pues uno de los economistas pues más destacados y consultados por diversas instituciones para hablar de temas económicos. Tenemos también, por otro lado, a Héctor Villarreal, que es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. También pues una persona muy reconocida y con mucha experiencia y una trayectoria de muchos años de hablar de estos temas, digamos, de financiamiento, sostenibilidad en diversos sectores, pero también es muy buen conocedor del sistema de salud. Y también pues saludo con muchísimo gusto a mi querida amiga y colega, la doctora Sofía Charbel, quien pues es la directora del programa de Derecho y Salud Pública en el ITAM, y pues también quien sin duda se ha convertido ya en los últimos años como un referente en temas jurídicos sanitarios, y me da muchísimo gusto que estés también aquí, Sofía, en este panel. Yo soy Octavio Avendaño y soy el vicepresidente técnico de la Comisión de Asuntos Públicos de la MIF. Así que me permito entonces darle la bienvenida a nuestros panelistas y a todos nuestros invitados que nos estarán siguiendo a lo largo de la siguiente hora. Antes de arrancar con las presentaciones que harán en ese orden Luis, Héctor y Sofía, para posteriormente entrar a contestar o responder algunas de las preguntas que han sido enviadas previamente, o bien algunas que vayan surgiendo. Les recordamos que hay una casilla para que ustedes puedan hacer planteamiento a los panelistas, ¿no? Yo quisiera nada más comentar muy rápidamente que sin duda el tema del financiamiento, la sostenibilidad del sistema de salud se vuelve crucial por varias razones, ¿no? La primera, sabemos que los objetivos de desarrollo del milenio, del desarrollo sostenible, como se le conocen ahora, pues plantean este tema de manera muy seria, y particularmente un par de objetivos que señalan pues que es necesario lograr la cobertura sanitaria universal, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la protección a los riesgos financieros, que pues si no se tiene suficientemente cubierta, compromete o pone en riesgo a los sistemas de salud. Y por el otro lado, pues la necesidad, dicen estos objetivos, de aumentar la financiación del sistema de salud, la contratación de personal médico, la infraestructura y, por supuesto, lo que tiene que ver con los suministros, vacunas, medicamentos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues sabemos que el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente puso de manifiesto pues muchas de las carencias y necesidades del sistema de salud. Me parece que en este tipo de emergencias o contingencias sanitarias emergen sin duda temas que inmediatamente tenemos y debemos de revisar, y es precisamente también pues la necesidad de recursos en el caso del sistema de salud público, que además, particularmente, como sabemos, México, ya nuestros panelistas nos lo explicarán más adelante, lamentablemente es de los que menos invierte en el sistema o como rubro de la salud, ¿no? Invertimos pues menos del 6% del PIB, y prácticamente la mitad de eso es gasto de bolsillo, de tal manera que pues contamos con muy pocos recursos públicos en ese caso para
digamos, hacerle frente a las necesidades de recursos en el sistema de salud. Entonces, y particularmente, bueno, estamos, me parece, hoy en un proceso o en un momento importante. La Secretaría de Hacienda ha enviado ya el paquete económico que contiene el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para ser discutido en la Cámara de Diputados y ley de ingreso en ambas cámaras. Y bueno, pues es un momento que además pues nos toma en un proceso, diría yo, pues de falta de recursos que claramente, y seguro lo explicará más adelante Luis, pero pues el impacto, este shock económico derivado de la pandemia, pues ha puesto también de manifiesto la caída en la economía mexicana. Entonces, esta suma, yo diría, de condiciones, pues hacen que un tema tan interesante como el de salud a la luz de la viabilidad financiera, pues sea obligado entrar a discutir. Entonces, yo me quedaría aquí y en primer lugar quisiera pedirle a Luis pues que nos hiciera sus comentarios iniciales, Luis, ¿no? Acerca pues principalmente los temas que conoces bien, pero bueno, hay una duda que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues cuáles son los espacios que hay, ¿no? Fiscales para incrementar el presupuesto en salud o no. Entonces, Luis, pues encantados de escucharte y bienvenido nuevamente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Cris. Me da mucho gusto participar con ustedes. Y efectivamente, voy a comentar con ustedes fundamentalmente el tema de la existencia de recursos que tiene disponibles y tendrá el sector público. A ver, creo que deben estar viendo mi pantalla. Sí, Luis, ya la vemos. Ok. Un segundo. Ok, bien. El tema fundamental es un tema de recursos, indudablemente, y sin duda para muchos aspectos diferentes en nuestra economía, pero para salud es fundamental, es crítico. Entonces, déjenme comentarles cómo se ve el cierre del año y cómo se ve el año próximo en términos de crecimiento y generación de recursos. Miren, este es el marco macroeconómico en el cual el gobierno, la Secretaría de Hacienda, enmarca su estimación de ingresos y de recursos disponibles para el año. Hay un par de cosas que vale la pena comentar en esto. Uno, o varias. Uno, estiman un crecimiento de 4.6 para el año próximo. Miren, en los cálculos más recientes que hemos hecho, bueno, primero, la estimación para el año próximo, pues andan diferentes analistas entre alguien menos de 2%, algunos en 2, otros en 2,5%. Mi estimación es de un 2,7, 2,8. Me parece un poco difícil llegar al 3, pero podría ser 3. Pero llegar al 4.6, manteniendo las tendencias que tiene el consumo privado, incluyendo cierta recuperación y la inversión privada, el sector público tendría que incrementar su inversión en algo así como 60%. Y están proponiendo un incremento de 5.5, pero la física en 5.3. O sea, estamos muy lejos de poder lograr una tasa de 4.6. Entonces, ese es el primer tema. Y bueno, durante el 20 están haciendo una estimación de solo una caída del 8%, cuando el consenso anda en menos 10%. Pero bueno, este es el primer punto. Otro que vale la pena destacar, hay varios otros, pero déjenme solamente hablar de la plataforma de producción que debe traer recursos petroleros importantes. Ellos la incrementan en poco más de 100,000 barriles, millones de barriles. Esto va a ser muy complicado de lograr.
y vamos a ver las consecuencias que esto puede tener en términos presupuestales. Otro tema adicional, si ven los supuestos de los ingresos presupuestarios, para el 21 traen incrementos de 4.6 también, de 4.6 para el IVA, como verán, y para ISR también 4.6. Esto es la misma tasa de crecimiento que están proponiendo para la economía, que no va a suceder. Y esto, bueno, tiene dos temas. Uno, que a lo mejor no se da esta tasa, y dos, suponen una elasticidad de 1, eso quiere decir que crece por igual el IVA y el ISR en la recaudación, lo que es un supuesto pues, fuerte, no necesariamente sucede, y ese es otro factor por el que tanto IVA e ISR van a tener una recaudación menor. Esto es un cuadro hecho por la Secretaría de Hacienda que está bien hecho, me parece que es confiable, y nos dice cuál es el riesgo fiscal que existe. Entonces, por cada medio punto real de crecimiento económico que no se dé, el costo es de 15,000 millones. Por cada medio punto. Si en vez de 4.6 es 2.6, esto hay que multiplicarlo por 4. Quiere decir que podríamos tener una pérdida de 60,000 millones de pesos. Y si adicionalmente en el número 4, por cada 50 millones, tuviéramos una reducción de 15,000 millones de pesos, bueno, pues si fueran 100,000, serían otros 30,000. Así, en números muy sencillos, casi sobre las rodillas, no tiene chiste, es un tema aritmético, puede haber una caída en los ingresos de 90,000 millones de pesos. A ver, ¿qué quiere decir? Estos son más de 3 décimas del PIB. La deuda, paradójicamente, de todas maneras, se ha incrementado de manera muy importante. Vamos a terminar este año en 54,7. Suponen una reducción de esa deuda como proporción del PIB de 53,7. Pero miren, este cuadrito es un cuadrito importante. Aquí, del lado derecho, lo que tenemos es la deuda como proporción del PIB de diversos países. Este es un cuadro de Moody's y en este eje tenemos la carga de intereses, también como proporción de los ingresos del gobierno. En el cuadrante del lado izquierdo verde se supone que es el ideal, y el de acá, donde hay una carga de intereses alta sobre los ingresos y un porcentaje alto de la deuda como proporción del PIB, pues es la peor. México está en el verde, pero paradójicamente o curiosamente está en la esquina del verde. Es decir, el camino al amarillo o al otro amarillo, que de todas maneras son focos amarillos, está igual de cerca que de una situación muy complicada, pasando a una carga alta de intereses sobre los ingresos y esto. Y esto nos lleva a pensar dos cosas. Una, montos de deuda superiores a 55% o por ahí, ya en la década, digamos, de los 50, ¿no? Ya entre 60% del PIB, hay evidencia empírica importante que demuestra que con esos niveles de deuda para un país emergente como nosotros, hay una pérdida en la tasa de crecimiento de hasta 2 puntos porcentuales. México todavía está, en el caso de Moody's, por ejemplo,
a 2 escalones de perder el grado de inversión. Si nos bajan 1, todavía no lo perdemos. Pero lo importante es que en los mercados internacionales la deuda mexicana se ve ya de otra forma. Lo que se llama los swaps de no poder pagar, lo que se llama que se vende en el mercado, es una apuesta de que México no podría pagar, transmite o refleja el mismo tratamiento que tienen los países que están hasta abajo, ¿no? Después, abajo, es decir, los mercados ya ven a México abajo del grado de inversión, así los swaps de default se están cotizando, ¿no? Lo que se llaman los default swaps. Entonces, ¿qué pasa? Si México pudiera incrementar su deuda, paradójicamente, tener más gasto y más certeza jurídica, crearía empleo, consumo, vería por la salud que es tan crítica y que nos puede volver a detener el crecimiento, había más crecimiento, habría estabilidad en la calificación, porque a las calificadoras les preocupa menos la deuda si se está creciendo. Y entonces habría inversión e inversión financiera. Bien, por lo tanto, el déficit del sector público probablemente suba de 90 a 100 mil millones de pesos. Eso quiere decir que habría un déficit primario pues alrededor de 4 décimas del PIB y se me acabó el tiempo, pero bueno, sé que Héctor va a tocar esto con mucho más detenimiento. Estos son el presupuesto para rubros sociales, donde seguridad social y salud en un agregado de varios renglones tiene un monto importante, y para desarrollo social, incluyendo educación, protección, salud, vivienda y servicios a la comunidad, pues crece en 2.7%. Pero a ver, una reducción de 100 mil millones de pesos sí puede implicar o mayor déficit o una reducción en el gasto. Pues aquí me detengo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, interesante como siempre los datos que pones en la mesa, ¿no? Y algunos, pues claramente con preocupación, ¿no? Incremento como de la deuda como porcentaje del PIB por el orden de los 55 puntos, y eso puede significar, como decías, una pérdida de hasta el 2% en el crecimiento, ¿no? Y evidentemente estarnos moviendo a ese cuadrante amarillo o estar en el punto limítrofe del grado de inversión, pues hacen sin lugar a dudas que se prendan algunas alertas, ¿no? Y quiero ahora pasar con nuestro siguiente panelista, Héctor, porque pues tiene mucho que ver, ¿no? Una vez que Luis nos ha dado el contexto general sobre pues cómo está la economía y estos indicadores que sin duda son relevantes, pero quisiera que nos contaras, Héctor, pues cómo ven ustedes y desde CIEP el tema de la evolución del presupuesto para el sector salud, ¿no? Que le diéramos un doble clic para ver cuáles son esas proyecciones, cuáles son las brechas de cobertura, las necesidades de los recursos, pues sobre todo, como decíamos al principio, en un momento en donde se está discutiendo ahora en el Congreso justamente el presupuesto y pues con el contexto que nos estaba dando Luis, cómo estamos cerrando 2020 y hacia dónde vamos en 2021. Héctor, por favor, bienvenido nuevamente. Octavio, te agradezco muchísimo. También quiero agradecerles mucho a Cristóbal, a Gabriel, a Cintia, gente con la que trabajamos muy bien esta invitación. Creo que la presentación de Luis fue muy buena, este marco macro. Les voy a cambiar un poquito el chip, me voy a meter yo mucho a la parte micro. Y voy a tratar de contestar, es poco el tiempo. Si se meten a la página de CIEP,
hay varios estudios sobre el tema de brechas, de posibilidades de financiamiento. Especialmente los invito a revisar los cubos de atención que por ahí están publicados. Judith Méndez, que muchos de ustedes la conocen, ha trabajado esto a bastante detalle. Miren, déjenme partir de una premisa bien directa, muy sencilla, pero al mismo tiempo que creo que es el meollo del asunto. Cuando uno piensa en los sistemas de salud, alguien tiene que pagarlos. Alguien tiene que pagar los servicios de salud, alguien tiene que pagar medicamentos, alguien tiene que pagar la atención. Entonces, mientras no reconozcamos una verdad tan directa, vamos a estar en historias muy estrafalarias y con supuestos que nunca se van a cumplir. Entonces, datos ya muy conocidos, esto obviamente se lo voy a compartir a Octavio, a la gente de AMIF, para que se pueda socializar. Y sabemos que México gasta poco en su sector salud con respecto a otros países, pero también una de las cosas que nunca hemos logrado resolver es que tenemos muchísimo gasto de bolsillo. ¿Cómo entendemos este gasto de bolsillo? No hay un esquema de aseguramiento que permita que quien se enferme reciba los servicios por parte de un ente público o privado sin tener que pagarlos ella. Entonces, esto es bien importante reconocerlo porque muchas veces cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues es que el sector público mexicano gasta como 2.4, 2.5 del PIB en salud y el sector privado ya ahorita en 2020, 2021 está gastando como un 2.6, un 2.7, todo esto como porcentaje del PIB. Siempre lo que se nos viene a la mente es una especie de servicios premium. De decir, ¿sabes qué? Pues es que es gente yendo a hospitales de lujo o pagando seguros de muy alto nivel. Sí, eso existe en nuestro país, pero es un porcentaje muy pequeño. El grueso del gasto privado en salud en México ocurre por bolsillo. Gente que no está asegurada, que ante una contingencia tiene que pagar. Y esto nos da un universo de servicios que va desde ir a consultar en farmacias, porque es muy rápido y relativamente barato, hasta, que es algo que si el tiempo nos lo permite, lo discutimos durante el foro, Octavio, hasta el problema de los gastos catastróficos, enfermedades crónicos no transmisibles, que para algunas familias terminan siendo verdaderas tragedias. Ahora, ¿cómo viene el presupuesto? Se está manejando por ahí en medios, hubo un incremento en salud, pero primero, la verdad es que es un incremento muy pequeño. Una tajada muy grande se lo llevó Pemex, que esto nos debería de sorprender porque pues Pemex es un subsistema muy pequeño y ya con fondos relativamente generosos con respecto al resto del sector público. ¿Por qué creemos que se lo llevó Pemex? Yo creo que porque el sindicato presionó de manera muy dura. Recuerden que hubo ahí una tragedia en una clínica sobre unas muertes por unos medicamentos contaminados y también le ha pegado muy duro a trabajadores de Pemex, a trabajadores operativos, la crisis COVID-19. También hay un incremento por ahí en el Fondo de Salud para el Bienestar, que tiene que ver más con reacomodo de otros rubros que con recursos nuevos. Esto es importante. Si tú quitas eso, pues el resto de los subsistemas y particularmente IMSS e ISSSTE no solo no tuvieron aumentos, tuvieron reducciones en términos reales. Pequeñas, pero son reducciones. Esto va a ser importante porque con el tipo de crisis que estamos viviendo ahorita, ya hay una astringencia enorme en términos de recursos. Si el tiempo me lo permite, al final
Bueno, déjenme, hay un tema bien importante ahí, pero prefiero dejarlo para el final y poderme mencionarlo porque creo que es una de las ideas principales. Entonces, aquí dejo esta gráfica. Básicamente, todos los subsistemas, quitando Pemex, tienen reducciones. Tienen reducciones. Incluso, en algo que llama la atención, el gasto per cápita para el INSABI disminuye, para esto que conocemos como INSABI. Entonces, aquí se nos regresa la pregunta inmediatamente: ¿qué tan en serio viene esto del INSABI? Déjenme empezarle a darle un twist a la historia. No deja de llamar la atención que algunas entidades federativas, la Ciudad de México y algunos estados, sí tienen un gasto importante, hacen un esfuerzo financiero por tratar de tener mejores sistemas públicos estatales. Más allá del dinero que llega de la federación, principalmente por FASA, estos son recursos de los respectivos estados que se invierten. Y aquí, pues hay un comportamiento muy diferenciado. Si vemos lo que ocurre en Chiapas versus lo que ocurre en Ciudad de México o en Guanajuato o Jalisco, que por cierto, Guanajuato y Jalisco en términos per cápita son los que liderean este gasto. Después uno hace un cruce con datos y si pensamos en la crisis COVID-19, pues no es casualidad que un Guanajuato o un Jalisco hayan tenido sistemas públicos mucho más robustos. Y esto se nota en los números, en tasas de mortalidad, en tasas de atención y cómo les está yendo en la crisis. O sea, no es casualidad. No me quiero comer mi tiempo. A ver, y esto no deja de ser interesante, porque cuando uno se pone a ver sistemas que algunos más exitosos que otros, el sistema canadiense o el sistema suizo, o podemos ver que los gobiernos subnacionales tienen un rol bastante importante. En otros países, digo, Argentina llama la atención porque dentro de todos sus problemas, dentro de todos sus problemas económicos, el sistema público de salud sí representa un gasto muy importante. Es como 8% del PIB versus 2.5% nuestro. En total ellos tienen 10% del PIB versus un 5.2% nuestro. Pero la diferencia en financiamiento público es muy notable. También quisimos señalar la experiencia francesa porque llama la atención que una parte importante del financiamiento es por etiquetación de IEPS, tema que tenemos que discutir en nuestro país y empezar a tratar de generar una propuesta interesante en esa dirección. A ver, aquí obviamente le estamos haciendo un guiño. Es muy claro que el financiamiento no responde a las necesidades generales del país. Ahora, ¿queremos apostarle a sistemas regionales? Cuidado, esto es un arma de doble filo en un país tan desigual como el nuestro, pero puede terminar ocurriendo. Incluso me llamó mucho la atención que en las reglas de operación del INSABI recientemente publicadas, pero yo creo que Sofía lo va a mencionar, entonces yo me lo salto, sí hay una apertura hacia el desarrollo de subsistemas dentro de este subsistema. No queda muy claro, pero dejaron la puerta abierta, creo que para bien y para mal. Probablemente más para bien, pero hay que tener presentes los posibles efectos. Lamentablemente se me acabó el tiempo.
Quiero mostrarles esta gráfica con dos consideraciones. Digo, muchos de ustedes saben que cuando se estaba votando todos los cambios a la Ley General de Salud, la Comisión de Presupuesto le pidió una valoración presupuestaria independiente al CIEP. Hicimos un estudio al respecto, es público, está en la página del centro, pero hay dos cosas que en un foro como este, Octavio, yo creo que hay que poner sobre la mesa. Si tenemos un problema de financiamiento actual, con la transición demográfica epidemiológica, esto solo se va a poner peor. Y ahora, una crisis como la que acabamos de vivir, COVID-19, nos desnuda de manera muy tajante. Hay otros problemas. No solo son los problemas intergeneracionales, también hay problemas por cohortes. Puede ser que, dadas las características de los padecimientos, el grueso del gasto vaya a parar a adultos mayores y a cierto tipo de enfermedades, y que se descuide en términos de niños, niñas y adolescentes, consultas, vacunas y muchas cosas que son relativamente baratos, pero que tienen profundos efectos de largo plazo. Esta discusión hay que tenerla. ¿Nos puede meter como país en un problema? Yo creo que es muy claro que más allá de cosas positivas que pudo haber tenido esto del INSABI, hay un problema de financiamiento muy severo. Y termino con lo que comencé. Alguien tiene que pagar esto. Si no hablamos de un financiamiento suficiente, no va a haber sistema de salud en México público-privado, con los respectivos efectos en desigualdad, con los respectivos efectos en capital humano, con los respectivos efectos de crecimiento en el largo plazo, incluso con los respectivos efectos en justicia, en un sentido muy llano. Pararía por el momento y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, al contrario, Héctor, y como siempre, sumamente interesante, ¿no? Nos quedamos con estas frases de alguien tiene que pagar definitivamente. Y bueno, por supuesto, la preocupación sin duda más grande es eso que ya señalabas, ¿no? Ese gasto catastrófico, terrible, y que bueno, pues en términos generales el presupuesto no aumenta, ¿no? Lo que tú presentabas sumamente interesante, salvo el caso de Pemex, que sin embargo nuestro querido y buen amigo, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien saludo con mucho afecto, nos decía ahorita en la sesión de preguntas que apenas ese porcentaje fue lo que devolvieron porque había sido, digamos, reducido en una porción similar en el ejercicio fiscal anterior. Entonces, pues están apenas reponiéndolo, Héctor Jaime, muchas gracias por recordárnoslos. Y bueno, tocaste un tema, mencionaste un tema, Héctor, sin lugar a duda que hoy merece muchísimas discusiones y es el tema del INSABI, porque al final, pues es donde se está centrando gran parte de los cambios estructurales, de los cambios legales y por supuesto financieros, inclusive diría yo la lógica de la prestación de los servicios de salud está cambiando. Entonces, pues qué mejor que la doctora Charbel para hablarnos precisamente pues del INSABI, ¿no? Venimos de una reforma que se había venido ya gestando, hoy ya se dio, se están avanzando, Sofía, pues en una serie de instrumentos jurídicos que se han ido poco a poco publicando. Entonces, pues nos encantaría escuchar de ti, Sofía, pues cómo ves, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre estos mecanismos de financiamiento, estos cambios bien legales como institucionales dentro del INSABI? Y pues para irlo engarzando precisamente con esta visión macro que nos daba Luis, con este doble clic sobre el sistema público ya que Héctor nos ha hecho favor, y bueno, pues hablar de nada menos que del INSABI, ¿no? Sofía, bienvenida nuevamente y adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Octavio. Me encanta otra vez estar coincidiendo contigo. Con Héctor ya había tenido la oportunidad, con Luis no, pero igualmente encantada. Y gracias también al CIEP y a la MIF
por la invitación a este evento. La verdad es que no me va a dar tiempo en 10 minutos, por más que hablo rápido, todo lo que está pasando con el INSABI y las dificultades que genera para poderlo comprender a partir de una reforma de ley que, en mi opinión muy personal, la reforma de ley está mal hecha, quedan vacíos, quedan cuestiones que realmente son muy confusas. Trataré de mencionar algunas y particularmente algunas que se relacionan con el financiamiento. Otro punto con el que quisiera nada más, a manera de punto de partida, es, si bien es cierto, vamos a hablar del INSABI, también creo que en los cálculos valdría la pena, cosa que no puedo hacer yo, pero sí pueden hacer Luis y Héctor, es que, o sea, la carga de la enfermedad que ya traemos, más cómo calcular el rezago de la atención médica, porque sabemos que se cayó la consulta de primer nivel de atención, ¿no? O sea, desde el primer nivel se cayó esta consulta y entonces esto pues, trae muchos riesgos de detección, ¿no? De inicio del primer nivel, pero incluso de temas posteriores, de temas de tercer nivel, porque pues si no llegas al primer nivel no llegas al otro. Y todo esto llevamos 6 meses en esta situación, sea porque la gente no encuentra la atención o porque tiene miedo y no quiere acudir. Esta carga, digamos, para el sector salud, particularmente para el INSABI, va a ser bien fuerte. También creo que ahorita mencionaba Héctor que había bajado, digamos, si lo determináramos per cápita, bajó el tema de lo del INSABI, y creo que aquí va a haber otro problema grande que tal vez no alcanzamos a ver todavía, es toda esa gente que estaba en el IMSS o en el ISSSTE, en Pemex, etcétera, con seguridad social, y se está quedando o se va a quedar en corto plazo sin trabajo por la situación económica del país, va a pasar a atenderse al INSABI y entonces la carga económica pues, aún va a ser mayor, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos problemas en relación a ese tema y muchos vienen por falta de claridad, digamos, que ha estado desde la ley. Creo que nuestro sector salud, desde que comenzó esta administración, ha estado en un incansable vaivén de reformas, desde la modificación del mecanismo de compras, que pasamos por Hacienda, por INSABI, estamos con un OPS, ¿no? Hasta la reforma en sí del propio INSABI, ¿no? Entonces, la verdad creo que uno de los principales problemas, como lo acabo de mencionar, es que podemos hablar de las reglas de operación y que si ya están y que si les falta. El problema es que si tú tienes una reforma de Ley General de Salud que no es clara o que no toca ciertos puntos, difícilmente lo vas a poder subsanar en las reglas de operación porque esto sería contradictorio. Es decir, las reglas de operación no pueden ir más allá o dar más facultades que lo que hace la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de financiamiento es medular siempre, y más aún para un sistema que tiende a tener esta pretensión de otorgar cobertura universal para todos aquellos que no cuentan con seguridad social, ¿no? Aquí yo veo un problema, justo ahorita le hubiera querido interrumpir a Héctor, cuando habla del cálculo per cápita, o sea, cómo han estado manejando todo esto del padrón, ¿no? De beneficiarios, ¿cómo le van a hacer? Creo que esto resta transparencia al uso eficiente de los recursos, ¿no? Ahora, todo el mecanismo de afiliación, la omisión del INSABI de contar con un padrón claro, digamos, para el registro de la atención médica y el otorgamiento de los medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, ¿no? Va a implicar que en las normas secundarias lo traten de subsanar, pero la verdad va a ser difícil que se puedan subrogar los servicios mediante la delimitación de universos de usuarios. Esto es bien delicado, ¿no? De manera adicional, será imposible que el financiamiento esté ligado, digamos, a una cuota específica. Entonces, no sé cómo se va realmente a calcular cuando haya este cambio de más personas acudiendo al INSABI para obtener cobertura. Lo mismo en el tema de los medicamentos y su distribución. Va a haber una imposibilidad de tasar o de realizar copagos entre instituciones en los casos en los que se solicita atención de los usuarios del INSABI por otro integrante del propio sector público de salud. Por lo menos a nivel ley, ¿no? Que es la pregunta que se hace, no está claro y no se va a poder subsanar esto
en las reglas de operación si la ley no lo prevé, porque jurídicamente sería inviable. Entonces, si el financiamiento irá directo a todos los afiliados del INSABI, pero si todos los que tenían, como decimos, Seguro Popular, ya no van a tener esa cobertura alguna, ¿no? Sino que van a pasar al INSABI, más los del desempleo, etcétera, se ve muy difícil, digamos, la situación. Se ve difícil la rendición de cuentas, se ve difícil cómo le van a hacer en la relación de los estados, que no me da mucho tiempo para tratar ese tema aquí, pero lo mismo, ¿no? Héctor menciona el tema de los sistemas regionales. Hay algo de eso que podría verse a partir de cómo quieren manejar el primer nivel de atención, pero entonces en vez de tratar de ir igualando en las distintas instituciones la cobertura, vamos a seguir fragmentando y fragmentando nuestro sistema. O sea, quedan muchas dudas y creo que estas dudas quedan a partir del formato legal y del formato de las reglas de operación. Si aquí no hay transparencia y claridad, poco vamos a entender en el andar. Y esto ya lo estamos viviendo. Desde enero, que ya estaba el INSABI medio llegando COVID y todas estas historias, se ha vivido un impasse. Y no sé si ustedes han logrado ver cómo cuando salen noticias, twitters, periódico, se habla del IMSS, se habla del ISSSTE, se habla de Pemex, no se habla del INSABI, porque no existe, o sea, no existe para la población. Por un lado, unos ya no saben a dónde acudir. Por otro lado, no existe un momento explícito de transición en donde entendiéramos desde el financiamiento hasta la cobertura, hasta dónde acudir. Y entonces creo que esto está generando nuevos problemas. Y lo mismo con la falta de oportunidad, claridad y de estar a tiempo en las reglas de operación. Las reglas de operación están tratando algunas cosas estructurales, pero faltan muchos otros temas por definir y vamos bien tarde. Otro problema no menor es, bueno, lo de los sistemas de información que evidentemente requerirían de una enorme infraestructura de inversión y por supuesto eso no está previsto. Otro punto central en materia del INSABI en relación a lo recién mencionado con la cobertura es, por un lado, se habla de cobertura universal, pero por otro lado no hay claridad en qué medicamentos se van a cubrir. ¿Por qué lo digo? Por lo de medicamentos esenciales, el nuevo compendio, la desaparición del catálogo, pero a la vez la existencia de los catálogos institucionales en el IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera. Es decir, hay un impasse alrededor de este tema que no tiene solución en la ley y hasta donde sé, tampoco en las reglas de operación. Entonces, en la ley, por ejemplo, así como esto de los medicamentos, tampoco está previsto el tercer nivel de atención. Si la ley no prevé el tercer nivel de atención, tiene muchos problemas jurídicos. En primer lugar, si se dejara de cubrir momentáneamente durante un año o lo que fuera el tercer nivel de atención, el escenario es absolutamente violatorio del derecho a la protección de la salud. Si el escenario es tal, es tanto como decir, una paciente que está recibiendo tratamiento de cáncer de mama, entre el INSABI, y ya vimos mucho tema de esto con FUCAM, entre el INSABI, y le dicen a la paciente, pues qué pena, nosotros ya no cubrimos tercer nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué hace esa paciente? Es decir, esta retroactividad sería terrible. Adicionalmente, la existencia del tercer nivel de atención ya no se contempla, como lo acabo de decir, y la exigibilidad del mismo vía judicial se va a tornar también más complicado. También existe una aparente contradicción del reglamento interno en este respecto del Consejo de Salubridad, ¿no? Con relación a todo lo que tiene que hacer del cuadro básico, el catálogo, con todo lo del nuevo determinación de medicamentos. No hay una claridad, o sea, está medio le entendemos los que entendemos, pero no hay una claridad normativa. Los documentos normativos no están armonizando, ni el del Consejo con los del INSABI, ni con la Ley General de Salud. Y esto es preocupante por lo que puede tener esto como consecuencia. Sabemos que ante las quejas que han existido alrededor del tercer nivel, se dijo que sí, que todo se iba a arreglar a partir del 1 de diciembre. Pero ¿dónde está la obligación normativa más allá del derecho humano a la salud? ¿En qué normas están aterrizando esto? Porque para colmo, en el Inter viene COVID.
Entonces, no hay claramente obligaciones normativas de ciertos temas y esto es delicado. Esto puede llevarnos, en efecto, a que se cubra tal vez vía INSABI a más personas. Ojalá, ¿no?, que se logre cubrir a más personas, pero también puede ser que al cubrir a más personas se dejen de cubrir enfermedades que generan gastos catastróficos a las familias. No se dice, se desaparece todo lo que tiene que ver con priorización, cómo se va a priorizar, ¿no? Y esto puede llevarnos a una judicialización constante, como la que ya estamos viendo de niños con cáncer. Es decir, vamos a acudir o van a acudir con el juez para que el juez solucione el problema que como paciente encontré en el sector salud. Eso están haciendo los papás de niños con cáncer. Al llegar al sector salud y por los problemas de compra de medicamentos, tener un desabasto claro y franco que está llevando incluso a la hospitalización y muerte de menores de edad, lo que están haciendo es judicializarlo. El juez está decidiendo lo que este sector salud no está haciendo. Y ojo, el juez está tomando cartas en la política pública porque no le estamos dejando otra opción al juez que no debería de estar haciendo esto, pero ante la coyuntura no le queda otra situación. Entonces, también se han modificado los artículos que versan sobre el Fondo de Salud y Bienestar, específicamente la constitución del mismo, la finalidad, las aportaciones de la Federación y las entidades federativas y la canalización de recursos al mismo. Entonces, también aquí hay un tema, y aquí debió de haber existido una transición clara. No la hay, y no la hay ni con este tema de las reglas de operación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estudios técnicos que se necesitan porque de este fondo va a depender de la cobertura de las intervenciones que se llevan a cabo en el tercer nivel? Pero a la par, no hay tercer nivel previsto en la ley, pero tampoco hay mecanismos de priorización para ver qué del tercer nivel se pueden ir tomando. O sea, verdaderamente, y espero estar siendo clara, ya me perdí en el tiempo, si alguien me dice cuánto me falta, no sé cómo van a determinar los tratamientos y medicamentos asociados con el tema de las enfermedades que ocasionan estos gastos, ¿no? Y cómo serán considerados al Fondo de Bienestar, cómo queda ese fondo después del impacto COVID, ¿no? Y mediante el cual se va a priorizar, si es que va a existir priorización, o de verdad creen que va a ser todo para todos todo el tiempo, incluyendo el tercer nivel de atención. Esto es algo que de verdad me preocupa, ¿no?, por la propia composición del fondo. Creo que se tienen ya urgente que definir las características del sistema de compensación y las medidas para sufragar sus intervenciones con las que deben de cumplir incluso los centros de referencia y contrarreferencia. Estaban esto de que no iban a tener ningún tipo de pago al respecto y luego que siempre sí. En todo estamos en un impasse de no saber hacia dónde movernos. No solo como abogados que analizamos la ley y las reglas de operación, sino creo que también viene por parte de aquellos afiliados y pacientes que quieren entender hacia dónde hacerse. Estamos todo el tiempo con una sensación de, no, pero ya va a haber medicamento seguro, ya va a haber, porque ahora sí va a ser el Hacienda, luego va a ser el INSABI, ahora mediante un OPS, y al final, hoy en la mañana amanecemos con una noticia que murieron unos niños rápidamente por falta de su metrotexate, ¿no? Entonces, establecer qué características deben cumplir las unidades médicas federales y locales, cuáles van a ser los indicadores, porque tampoco los encontramos en la ley. Esto va a dificultar la rendición de cuentas. ¿Cuál la relación con los estados vía los acuerdos? Se va a politizar el tema en un sentido de tú sí firmaste para INSABI y entonces a ti te doy más y al otro le doy menos porque no firmó para INSABI. En fin, creo que urgen establecer características con las que deben cumplir las unidades federales y locales, como ya lo dije, pero también un plan maestro de infraestructura considerando las necesidades de prestación gratuita de salud para la población sin seguridad social y lo que se viene por temas de desempleo
de carga extra, no solo la carga por el rezago que no fueron las personas a hospitales a atenderse, la carga que se viene tal vez con el riesgo de la no vacunación de otros padecimientos, por lo mismo, qué miedo ir, y porque no ha podido haber una campaña franca sobre vacunación, y también todo el tema de infraestructura, ¿no? De la prestación gratuita de servicios en todos los niveles de atención. Bien. La verdad es que creo que hay muchísimo que decir con INSABI, como la confusión entre centralización y federalización, la omisión de indicadores que harán más compleja la fiscalización de recursos y la falta de transparencia. Me quedé corta, tengo mucho más que decir, pero se acabó el tiempo. No, y seguramente, Sofía, estaremos conversando estos temas que sin lugar a dudas despiertan muchísimas interrogantes, más que las posibles respuestas, pero muy clara, Sofía, muchas gracias por tu exposición. Y aquí surgen algunas preguntas, porque me parece que con el planteamiento que han hecho muy bien ustedes tres, pues evidentemente lo primero que nos brinca, y leí algunas de las preguntas de nuestra audiencia, pues tiene que ver hacia dónde tendrían, yo regresaría con Luis y Héctor, hacia dónde tendrían que moverse las decisiones del Estado mexicano para ir cerrando esas brechas o para fortalecer, digamos, la parte fiscal o presupuestaria, ¿no? Viene por ahí una pregunta de alguno de los participantes, ¿no? De Paulo Cantillo, que nos decía, oye, ¿qué no será una opción fortalecer la recaudación a nivel estatal? ¿Qué se puede hacer? Entonces yo quisiera regresar con esta pregunta con Héctor y Luis de ¿por dónde podemos empezar a entrarle? ¿Qué decisiones tendría que tomar el Estado? Pues de acuerdo al escenario que ustedes mismos comentaban. Si quieres, vamos primero con Luis y luego con Héctor. Cómo no, Octavio, muchas gracias. Indudablemente, la recaudación a nivel estatal hay que fortalecerla y hay varios renglones en los que se puede hacer. Por ejemplo, la tenencia de los autos, que desapareció por razones electorales de una manera absolutamente absurda, porque es un impuesto muy bueno, progresivo, pagan más los que más tienen, etcétera, y eso podría traer recursos importantes a todos los estados. El problema es que no lo quieren hacer porque se van a emplacar al estado de junto, etcétera. Tendría que haber a lo mejor una coordinación nacional para que suceda en todos los estados. Otro tema que está ahí, sin duda, que es una recaudación municipal, pero se puede hacer en conjunto con la estatal, es el impuesto predial. Lo que recaudamos es ridículamente bajo. Es decir, ahí hay que hacer un enorme esfuerzo. Pero la parte importante adicionalmente es la recaudación federal. Y ahí, sin duda, espero que el año próximo efectivamente tengamos la posibilidad de discutir una reforma fiscal. Ahí hay mucho que hacer. Y a nivel estatal también hay varias cosas que hacer, adicionalmente a estas dos que mencioné. Pero mira, por ejemplo, claramente los gastos fiscales, esto es, los impuestos que dejan de cobrarse y que se deberían haber cobrado, pero que son una forma de subsidios, en particular la tasa cero del IVA a alimentos y medicinas. Ahí se pueden hacer algunas cosas, canastas especiales, pero eso podría traer probablemente 300,000 o 250,000 millones de pesos adicionales, un punto completo del PIB. Y de otra parte, el establecer ese impuesto en el IVA podría incrementar la recaudación en el ISR porque se reduciría la evasión. Ahora, el argumento de que el IVA afectaría a los pobres, yo creo que con el pago del IVA generalizado, los 3 deciles más altos de ingreso de la economía, más que podrían cubrir lo que tendrían que pagar los otros deciles, y sobraría dinero. Entonces, no tendría por qué haber un costo para los deciles más bajos, para los grupos de ingresos más bajos. No tiene remedio. Hay que tener más recursos y hay que ver por los grandes renglones. Este es uno de ellos. Hay otros, pero bueno, con esto me detendría en aras del tiempo, Octavio. No, muy claro, muy claro. Luis, Héctor, tu reacción precisamente, ¿no? Para... Sí, ¿De dónde le podemos rascar?
Déjame tratar de contestar lo de Paulo, que yo creo que es una gran pregunta. El tiempo no me permite profundizar. Déjame dar 3, 4 elementos muy rápido, Octavo. Yo creo que es algo que vamos a tener que revisar, impuestos locales para sistemas regionales. O sea, sí, que de alguna manera ya pasa. O sea, sí, a fin de cuentas, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, pero Jalisco y Guanajuato en el per cápita de manera muy importante, pues le están metiendo dinero de libre disposición a sus sistemas. Esto se puede reforzar con impuestos locales, ampliando tenencia o con un predial, con un predial como lo hizo en su momento Carlos Ursúa para la Ciudad de México. Sí, se puede lograr. Me preocupa que nos metamos en algunas broncas de riesgo moral. Y esto es aquí donde el diseño tiene que quedar muy claro. Vamos a suponer que tu estado te pones las pilas y dices, ¿sabes qué? Pues de mis recursos yo le estoy metiendo una parte importante. Y llega la federación a ayudar a quien no lo haga. Vamos a tener que tener cuidado con eso. Obviamente está el problema de desigualdad regional, lo entendemos y todo. Yo creo que aquí el diseño, las reglas, la buena fe van a tener que quedar muy claras. Y me parece que el INSABI tuvo un problema de origen que nos vino a contaminar mucho el debate. Y curiosamente, digo, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, cuando estaba todo esto del INSABI en sus pininos, se discutieron muchos modelos alternativos. Uno de ellos, en mi opinión, era el paso correcto. Empezar por el piso y a partir de ahí integrar e ir poniéndole más elementos. Se terminó con un diseño muy diferente que incluso esta declaración que hubo los primeros días de enero, pues raya en el ridículo, cuando básicamente, y lo termina siendo Gobernación, un anuncio donde todo mundo tenía acceso a todo presentándose con un documento de identificación. Creo que nos ensució mucho el debate y hay una palabra que suena casi a grosería, pero yo creo que le vamos a tener que perder el miedo en el tema de salud. Se llama cofinanciamiento. Lo explicamos cuando quieren. Si no hablamos de cofinanciamiento, en el corto y probablemente en el mediano plazo, vamos a seguir con muchas quimeras. Muchísimas gracias, Héctor, muy puntual y claro, ¿no? Pones, igual que Luis, esta parte, digamos, la desigualdad regional, el riesgo moral y el cofinanciamiento, claro, sin embargo, a veces cuando miramos las posturas o lo que se dice del gobierno federal en torno a estos temas, pareciera que hoy por lo menos no está en la ecuación, ¿no? Entonces, pero sin lugar a dudas tienes muchísima razón, Héctor. Lamentable y desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Como pueden ver, pues son temas que claramente pues dan muchísimo de qué hablar. La intención en este caso de AMIF y la idea es pues generar estas discusiones, abrir a estos temas que sin duda son de la mayor relevancia en este momento. Y yo de verdad quiero mucho agradecerle a Héctor, a Luis y a Sofía el haber participado en el panel del día de hoy y recordarle a todos nuestros participantes que este ejercicio de estas discusiones frente a la nueva realidad que está organizando la MIF, vamos a tener un siguiente panel el próximo 1 de octubre con el tema de integridad y transparencia en los procesos de adquisiciones, que seguramente pues también habrá muchísimo de qué hablar, porque es pues, justamente, ya lo mencionaban algunos de ustedes, pues en lo que están gravitando una buena parte de las decisiones
de compras del sistema público. Entonces, pues a nombre de la MIF, les queremos dar pues las gracias a nuestros panelistas y sobre todo pues al público asistente que nos acompañó el día de hoy. Y pues muchísimas gracias, que pasen muy buen día y estamos en comunicación constante. Muchas gracias. Gracias, Sofía Luis, hasta luego. Muchísimas gracias.